Buenas tardes. A continuación vamos a hablar brevemente acerca de las siguientes teorías. Iniciando, encontramos la teoría del psicoanálisis. Esta teoría fue instaurada en el año 1986 por Sigmund Freud. Adicional a esto, la teoría del psicoanálisis se basa principalmente por entender el inconsciente y así comprender los comportamientos y sentimientos que refleja el ser humano. Adicional a esto, el psicoanálisis cumple con 3 métodos y 3 elementos muy importantes. El primer método es el que explora los procesos mentales. El segundo es la técnica en que trata estas enfermedades mentales. Y por último, encontramos las teorías que involucran aplicar estas 2 técnicas anteriores. Continuamos. Ahora, también se encuentran las teorías del aprendizaje e inicialmente con la teoría de Gestalt, donde nos enseña cómo se evidencia cómo el ser humano integra las partes para poder apreciar una totalidad. Luego, con el condicionamiento clásico pasamos a una consideración conductual, donde desde Watson y Ivan Pavlov, entre otros autores, se puede notar el interés por el aprendizaje desde los estímulos y las respuestas. Esto es mediante la interacción del sujeto con el entorno que más se encuentre. Más adelante, los críticos del conductismo plantean los conocimientos desde el condicionamiento operante, donde encontramos a Skinner, quien retoma algunos elementos del conductismo, pero los integra con el funcionamiento de la mente. Entonces, ahí la interacción del sujeto con el entorno adiciona la interpretación que el sujeto hace de un estímulo en específico. Voy a explicar la teoría cognitiva del aprendizaje social. En esta perspectiva se afirma que el aprendizaje humano se da en su entorno o medio social y pues cada persona tiene una perspectiva del entorno. Asimismo, la personalidad se construye a partir de la organización de estructuras mentales, a través de las cuales la persona ve la realidad. Tal como lo propone George Kelly, quien afirma que considera como elemento fundamental de la personalidad los constructos, como una manera de interpretar la realidad la cual nos hace diferentes. Michel afirma en su teoría del comportamiento que cada persona está influenciada por los atributos de cada situación y la forma en que se percibe la situación, proponiendo así el situacionalismo o interaccionismo al reconocer que las condiciones del entorno de un individuo afectan la conducta del mismo. La teoría humanista se centra en la personalidad, jerarquía y necesidades que se enfatizan en la bondad fundamental de las personas y sus sistemas elevados de funcionamiento que nos hacen entender el carácter de la personalidad de cada uno y su énfasis de que los humanos somos motivadores según el pensamiento y carácter de cada uno. Uno de los autores importantes es William James con el concepto psicológico del yo. Dice, yo es la suma total de todo aquello que la persona considera suyo, como posesiones, familia, trabajo, amigos y enemigos. Él las dividió en 4 partes. Yo material, yo social, yo espiritual y ego puro. Otro muy importante es Carl Rogers, con la tendencia a la realización y la tendencia a la autorregulación, que dice quiénes somos y lo que queremos hacer. Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre la teoría de los rasgos. En este caso se conoce que la teoría de los rasgos son las características personales de un individuo las que hacen los rasgos de la personalidad. ¿Cuáles son los rasgos de la personalidad? Un ejemplo, los rasgos de la personalidad mías como individuo son las que me permiten actuar, sentir y pensar todo el tiempo. Uno de los ejemplos de las características de la personalidad son, por ejemplo, la persistencia, son las conductas frecuentes que tengo como individuo en determinadas ocasiones. Y la característica de distinción son las conductas que me hacen diferente a otra persona. Un ejemplo, mis características únicas, de rasgos únicos que me hacen diferente a otro ser humano.